Bueno, como veníamos diciendo en la primera parte de este teórico, en resumen, los efectos de un agonista dependen de las propiedades del propio fármaco, como la constante de disociación, que es una medición inversa de la afinidad. Entonces el efecto va a ser proporcional a la afinidad, y a su vez dependen también de la actividad intrínseca, de la capacidad de dar un efecto, epsilon. Pero por otro lado, el efecto de un agonista está muy influenciado por factores del tejido. Entonces podemos obtener distintos efectos de un mismo fármaco agonista en distintos tejidos, ¿sí? Dentro del tejido habíamos dicho que los factores que modifican el efecto del fármaco son el factor o la función F de acoplamiento del estímulo a la respuesta, que implica cuánto se multiplica la señal del receptor a través de las distintas pasos de la cascada intracelular de activación hasta llegar al efecto. Y por otro lado, influye mucho el número de receptores, ¿no es cierto? O sea, distintos tejidos que pueden tener el mismo tipo de receptor difieren en el número de receptores. Esas son las características que vamos a encontrar en la naturaleza, digamos, y por ende podemos explicar por ello que un fármaco tenga más actividad en un tejido que en otro, siendo el mismo fármaco. Ahora, por otro lado, eso que es lo que se denomina agonismo selectivo tiene dos consecuencias o dos hechos que se pueden aprovechar a partir de conocer que existe el agonismo selectivo. Uno va a ser el terapéutico, que después vamos a analizar, y el otro tiene que ver con el cálculo de la constante de disociación. Porque si el número de receptores influye en el efecto, podría ocurrir que a ciertos agonistas que de por sí tienen poca capacidad de dar efecto, le disminuyamos aún más esa capacidad. Y eso es lo que está mostrado en este gráfico. Aquí podemos ver los gráficos correspondientes o las representaciones de las curvas concentración-respuesta correspondientes a tres condiciones, ¿sí? Se trata de dos agonistas. Uno es noradrenalina y el otro es oximetazolina, que en la condición control, es decir, en un tejido, en este caso es el músculo anococcigio de rata que tiene receptores alfa, no tienen casi mucha diferencia. Ustedes ven la primera curva que está a la izquierda, que los dos fármacos alcanzan el efecto máximo, es decir, se comportan como agonistas puros, y difieren muy poquito en sus concentraciones efectivas 50, ¿sí? Sin embargo, si a ese mismo tejido lo tratamos con el antagonista irreversible fenoxibenzamina, que es lo que ahí se indica como POB, a una concentración intermedia de 30 nanomolar durante 10 minutos, acuérdense que el antagonista irreversible hay que acotar el tiempo porque si no sigue bloqueando. Se lo lava y sobre ese tejido al cual se le redujeron un poco o una fracción de los receptores con el antagonismo irreversible, le volvemos a hacer los dos agonistas. Ahora ya no son los dos agonistas puros. Uno sigue siendo agonista puro, que es la noradrenalina, y el otro se ha convertido en agonista parcial. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el segundo, la oximetazolina, ¿sí?, utilizaba una mayor cantidad de receptores para dar su efecto que la noradrenalina. Eso tiene que ver con que tenía de por sí menor actividad intrínseca, menor capacidad de dar un efecto. Entonces, como habíamos dicho, los agonistas que tienen, digamos, menor actividad intrínseca porque son parciales, van a utilizar mayor número de receptores que los agonistas puros. Y entonces a esa concentración redujimos el efecto de uno de los agonistas, convirtiéndolo en parcial, y el otro permanece como agonista puro. Pero si incrementamos más la concentración del antagonista irreversible en el tercer gráfico, podemos ver que la oximetazolina prácticamente da muy poquito efecto y ya se empieza a reducir también el
efecto máximo de la noradrenalina. Es decir, aún un agonista puro con muy buena actividad intrínseca, como puede ser la noradrenalina, se va a ver afectado en su efecto si le anulamos una buena parte de los receptores. Pensemos que si seguimos aumentando la concentración de fenoxibenzamina, ya el efecto del agonista que tiene menor actividad intrínseca, que es oximetazolina, va a desaparecer. Ahora, eso quiere decir que si todavía tenemos receptores libres, porque noradrenalina sigue dando un efecto, vamos a encontrar que la oximetazolina no es que desapareció de la solución, va a estar presente en la solución y algunos receptores que todavía son funcionales van a interactuar con oximetazolina, ¿sí? Y si conjuntamente utilizamos los dos fármacos, es muy posible entonces que hasta oximetazolina interfiera con el efecto de noradrenalina. Y eso es porque oximetazolina todavía está presente, se está uniendo a los receptores con su afinidad, a los que están libres, funcionales, pero ya esos pocos receptores no le alcanzan para expresar su efecto, ¿sí? Entonces se ha convertido un agonista puro en un antagonista. Si está convertido en un antagonista competitivo, podemos intentar después calcular la constante de disociación por el método que se usa para los antagonistas competitivos, que a veces es más fácil que hacer para hacer que la determinación como agonista, ¿sí? Entonces, es un modo de pretratar el tejido para poder calcular la constante de disociación, pero también podemos pensar que en otro tejido, quizás oximetazolina llega a comportarse como un agonista parcial, o quizás también en alguno como un antagonista, ¿sí? Bien. Este esquema entonces es para reafirmar lo que explicamos en la filmina anterior, ¿sí? Acá podemos ver cómo la concentración de receptores totales fue gradualmente disminuyéndose desde el valor inicial, que podemos considerar el 100% o valor relativo 1. En la primera intervención con antagonista irreversible se disminuyó la cantidad de receptores totales a 0,1, o sea, al 10% quedaron. Este valor es el equivalente a la GI que calculábamos en el método del antagonista irreversible. 0,1, permanece el 10% de los receptores y todavía noradrenalina tiene el efecto como agonista puro, el efecto máximo. Quiere decir que ella usa menos del 10% de los receptores, pero oximetazolina ya redujo su efecto, con lo cual oximetazolina está utilizando más del 10% de los receptores para dar su efecto. Cuando reducimos la cantidad de receptores al 1% nada más, ahí sí obviamente ya el agonista puro también se afectó porque suelen utilizar dijimos, un 1 y un 5% de los receptores para dar el efecto máximo. Entonces los dos se disminuyeron en el efecto máximo y quedaron como agonistas parciales, ¿sí? Eso entonces es un agonismo selectivo producido por reducción del número de receptores. Eso es algo experimental, obviamente en la naturaleza no se puede reducir el número de receptores, salvo que haya algún tipo de patología que los reduzca, ¿no? Podríamos pensar en la miastenia gravis y la interferencia, digamos, por reacción funcional, por anulación de muchos de los receptores nicotínicos. Bueno, en la fórmula donde podíamos calcular de qué depende, cómo se estima el efecto del agonista respecto del máximo, ¿qué es lo que está ocurriendo? El número de receptores RT está reduciéndose, ¿sí? Entonces, para un valor muy chiquito de RT, obviamente solo aquellos fármacos que mantengan un epsilon, o sea, una actividad intrínseca relativamente alta, pueden seguir dando efecto visible. Cuando los fármacos tienen más bajo nivel de epsilon, porque son, digamos,
agonistas con menos eficacia, entonces se suman dos factores que son reducidos y eso hace que puedan expresarse, digamos, o dar un efecto casi poco visible, como el caso de oximetazolina en la última condición, o incluso no dar efecto. Ahora, fíjense que la fracción de receptores ocupados sigue ocurriendo y que entonces se puede seguir uniendo como antagonista a los receptores que quedan. Bueno, como explicamos recién, entonces, la reducción de los efectos de ciertos agonistas depende del número de receptores. Pero no solo de eso, también depende de la función de acoplamiento estímulo-respuesta que tenga cada tejido. Ambos datos son difíciles de conocer. En realidad, el número de receptores totales se puede conocer mediante el estudio de Scatchard o método de binding, pero la función de F, de acoplamiento, estímulo-respuesta, es imposible de conocer, cuantificar, ¿sí? Sin embargo, eso ocurre continuamente en el organismo. Si comparamos distintos tejidos, como hemos visto en las clases anteriores, por ejemplo, receptores alfa, hay en varios tipos de tejidos diferentes, como el conducto deferente, las arteriolas. En este caso, como ejemplo, también se ve el músculo enococcígeo en la rata, y todos ellos pueden diferir entre sí en esos dos valores, en RT y en la función F. En este caso, entonces nos muestran los resultados de los mismos dos agonistas, norepinefrina y oximetazolina, que en un tejido sin tratar con antagonistas de ninguna clase, es el tejido normal del músculo enococcígeo, habíamos dicho que tienen un comportamiento los dos como agonistas puros, alcanzando el 100% del efecto contráctil del tejido. Pero si los comparamos en el otro tejido, como es el conducto deferente o vaso deferente, que hemos estudiado en clases previas, aparecen las diferencias. Noradrenalina sigue siendo un agonista puro. ¿Por qué? Porque tiene alto eficacia intrínseca epsilon, mientras que oximetazolina, que habíamos visto ya anteriormente que reduciéndole el número de receptores se afectaba, acá justamente se comporta como un agonista parcial, ¿sí? Eso quiere decir que hay una diferencia en el número de receptores y en la función de acoplamiento estímulo-respuesta entre los dos tejidos, siendo el vaso o conducto deferente el que tiene menor cantidad, ya sea de receptores o más bajo multiplicación de la señal intracelular, que va desde la activación del receptor alfa hasta la contracción, ¿no es cierto? Donde están implicadas, dijimos, la proteína GQ, la fosfolipasa C, la cantidad de diacilglicerol que se produce, la cantidad de PKC que se activa después, la cantidad de canales de calcio que se fosforilan. Eso evidentemente está menos multiplicado en el conducto deferente que en el músculo enococcígeo. O el número de receptores, cualquiera de las dos cosas pueden ser. Así que esto es el típico agonismo selectivo. Y también nos permite explicar una pregunta que surgió en el seminario anterior, ¿no es cierto? Cuando veíamos qué es lo que se elige para tratar a los pacientes en el shock hipovolémico, decíamos, se elige dobutamina, ¿sí? ¿Por qué? Porque dobutamina tiene inotropismo positivo, que es lo que en ese trastorno, en ese shock, se necesita corregir, sin aumentar significativamente la frecuencia. Y entonces, si el mecanismo de la dobutamina es ser agonista beta 1, ¿por qué solo aumenta el inotropismo y no aumenta la frecuencia? ¿Sí? Y en cambio teníamos la recomendación de que no se puede utilizar isoproterenol. ¿Por qué? Porque es agonista beta 1, beta 2, pero a su vez como agonista beta 1 tiene mucho efecto inotrópico positivo y también cronotrópico positivo, y el aumento de la frecuencia es peligroso para ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué si los dos se comportan como agonistas beta 1, isoproterenol aumenta las dos funciones
que son dos tejidos diferentes dentro del órgano corazón, ¿no es cierto? Uno es el miocardio y el otro es el nódulo sinoauricular para determinar esas dos funciones. Entonces, isoproterenol estimula los receptores beta 1 en ambos. Sin embargo, dobutamina estimula los receptores beta 1 en el miocardio contráctil y no llega a estimular a los beta 1 en el nódulo sinoauricular. Bueno, la diferencia seguramente tiene que ver con esto, la capacidad, digamos, de amplificación de la señal desde la activación de los receptores beta 1 hasta la fosforilación de los canales de calcio que conduce en un caso a la mayor contractilidad y en otro caso a la mayor pendiente de la fase 4, hace que sean diferentes, ¿sí? Y entonces un agonista puro con muy alta actividad intrínseca, como es el isoproterenol, llega a estimular ambas funciones, mientras que un agonista con menor actividad intrínseca, como dobutamina, llega a estimular solo una. Y esto en realidad es útil, porque desde el punto de vista terapéutico muchas veces uno quiere generar un efecto terapéutico determinado en un tejido, como en este caso el inotropismo positivo, y se necesita evitar efectos adversos que serían producto de que se estimulen otros receptores en otros tejidos, ¿sí? Como el caso del cronotropismo positivo. Entonces va a ser mucho más útil contar con agonistas parciales para los efectos terapéuticos que con agonistas puros de muy alta actividad intrínseca, ¿sí? Porque estos agonistas puros de muy alta actividad intrínseca van a generar seguramente más efectos adversos que los agonistas parciales, ¿sí? Así que tiene muchísima utilidad el concepto de agonismo selectivo. Bueno, ahora entonces que hemos entendido que la actividad intrínseca es importante en determinar, por ejemplo, el agonismo selectivo o cuánto se va a visualizar el efecto de un agonista, tenemos que ver cómo hacemos para calcularlo, ¿sí? Y, como habíamos dicho, podemos tener tanto la situación de un agonista puro y un agonista parcial, en el cual es evidente que la actividad intrínseca del agonista parcial va a ser menor que la del agonista puro, como el caso de la comparación de pilocarpina con acetilcolina, pero también tenemos otras situaciones en las cuales los dos agonistas se comportan como agonistas puros y entonces este método nos permite poder calcular la actividad intrínseca de ambos, en realidad en forma relativa, ver cuál de ellos tiene más actividad intrínseca y entonces predecir que quizás en otro tejido uno de ellos pierda parte de su actividad, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el método? De nuevo, aplicar el método de Furchgott de dosis equiactivas, es decir, comparar efectos iguales. Por lo tanto, en los dos tipos de curvas concentración-respuesta hemos trazado con una es suficiente, una línea horizontal que permita comparar concentraciones de los dos fármacos en el mismo tejido, realizadas en el mismo día, en el mismo tejido, ¿no es cierto? Hay que compararlas con todas las condiciones iguales en cuanto a que sea no solo el mismo tipo de tejido, sino la misma porción de tejido, ¿sí? Bien, entonces, como siempre, en ese punto, si los dos efectos son iguales, toda la función que podemos escribir en base a la ecuación de Furchgott, la escribimos, la función de acoplamiento estímulo-respuesta va a ser similar para ambas drogas porque se hacen en el mismo, para ambos agonistas porque se hacen en el mismo tejido, entonces la eliminamos y lo mismo el número de receptores totales del tejido, porque es el mismo en ambos casos. Entonces nos queda esta ecuación formada por el efecto de A, que va a ser la actividad intrínseca de A, epsilon de A, por la fracción de receptores ocupados, la concentración de A sobre Ka más A, va a ser igual al efecto del otro agonista que llamaremos B, epsilon B, por la concentración de B dividido la K de disociación de B más la concentración de B. Bien, a partir de esa ecuación, entonces podemos juntar de un solo lado de la ecuación a los dos valores de epsilon, de manera que nos quede epsilon A sobre epsilon B,
y obviamente del otro lado va a ser igual a lo que reordenemos, ¿sí? Aquí hay dos tipos de fórmula. La última, la final, es la que tiene todos los componentes después de ese reordenamiento de epsilon A sobre epsilon B y se aplica a cualquier conjunto de curvas, ¿sí? Sean puros o parciales. La ecuación que tenemos primero hace una suposición que consiste en que si ambos agonistas son puros, ¿sí? Habíamos dicho que los agonistas puros pueden ser capaces de dar su efecto con un porcentaje muy chiquitito de los receptores, ocupando entre un 1 y un 5, como mucho un 10% de los receptores, ya dan el efecto máximo. Entonces, la concentración necesaria para dar el efecto va a ser muy chiquitita, porque va a ser aquella que ocupe nada más que un 5% de los receptores, ¿sí? Mientras que la concentración que ocupa la mitad de los receptores obviamente va a ser un valor mayor, ¿sí? Eso quiere decir que lo que corresponde a la suma en esa parte de la ecuación, que es la K de disociación más la concentración del fármaco, la concentración del fármaco, que es la que da efecto, es muchísimo más chiquita que la K de disociación, que recordemos que por definición la K de disociación es la concentración de fármaco que ocupa la mitad de los receptores, ¿sí? Quiere decir que entonces en la suma podemos despreciar la concentración del fármaco y por ende nos queda una ecuación un poco más simplificada. Eso se puede usar entonces cuando son agonistas puros porque digamos que no va a tener gran diferencia respecto de la aplicación de la ecuación total. Pero si hay dudas sobre cuánto pesa ese factor de suma, es mejor aplicar la ecuación total y estamos seguros que no le vamos a errar. Entonces, es muy fácil calcularla porque dijimos, trazamos igual efecto, bajamos, extrapolamos las concentraciones, que van a ser la concentración de A y la concentración de B. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el dato de la constante de disociación. Es decir, que este método requiere que antes sepamos el dato de constante de disociación, ¿sí? Hay tablas en muchos casos, como la constante de disociación depende nada más que del fármaco y el receptor, no importa en qué tejido se haya calculado. Hay muchas veces tablas que permiten conocer las constantes de disociación de los agonistas más comunes, ¿sí? De la adrenalina, de la noradrenalina, probablemente haya de la dobutamina, del betanecol, del carbacol, ¿sí? Es cuestión de buscarlo en la bibliografía y emplearlo en el experimento. Obviamente, antes de cortar, nos va a quedar un valor relativo, ¿no es cierto? O sea, siempre, aun cuando lo calculábamos, la eficacia influenciada por el tejido a partir del alfa E, ¿sí? Ahí que era un cociente entre efectos máximos. Si decíamos, este tiene menos efectividad o actividad que el otro, en este caso también lo que vamos a obtener es un valor. Ese valor puede ser menor que 1, mayor que 1, no importa, dependiendo del orden de cuál haya quedado en el numerador o en el denominador de los fármacos, y nos permite decir cuántas veces más eficacia intrínseca puede tener un fármaco que el otro, ¿sí? Pero esa comparación es independiente del tejido en la cual la hayamos obtenido. ¿Por qué? Porque estamos aplicando este método de dosis equiactivas, en donde en la función final, en la ecuación final, no participa ninguna variable del tejido, solamente variables que constituyen la interacción entre el fármaco y el receptor. Bueno, ahora vamos a ver los comportamientos de los fármacos como antagonistas, ¿sí? Para ello tenemos que definir distintos tipos de antagonismos, ¿sí? En principio, el antagonismo que quizás hemos mencionado más desde que iniciamos el estudio de la farmacología en estas pocas clases es el antagonismo competitivo, ¿sí? En el cual tanto el agonista como el antagonista tienen afinidad por los mismos tipos de receptores, por el mismo tipo de receptor, y
obviamente compiten entre ellos. ¿De qué manera? El agonista es el que desencadena el efecto, o sea que tiene afinidad y tiene actividad intrínseca, como vimos recién, pero el antagonista solamente tiene afinidad, es decir, que se puede unir o interactuar, mejor dicho, con el receptor, compitiendo con el agonista, pero no desencadena efecto, con lo cual reduce el efecto del agonista, ¿sí? Y puede ser desplazado por este. Esa es la ventaja, ¿sí? El típico ejemplo es atropina versus acetilcolina o prazosina versus noradrenalina o atenolol versus adrenalina. Bien, el siguiente grupo es el que vamos a llamar antagonismo no competitivo. En este caso, el antagonista interactúa con sus propios receptores que son diferentes a los receptores del agonista. Genera un mecanismo intracelular tal que el mecanismo que genera el antagonista interfiere con el mecanismo del agonista, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo durante las siguientes filminas. El típico ejemplo es un bloqueante de calcio, por ejemplo, nifedipina, que actúa sobre los canales de calcio y va a interferir con el efecto de un agonista que conduzca a la contracción, por ejemplo, acetilcolina o noradrenalina, según el tejido. El siguiente tipo de antagonismo es el antagonismo funcional. En este caso, en un mismo tejido, como puede ser una víscera, el intestino, o el útero, o el bronquio, estos dos fármacos actúan cada uno sobre sus propios receptores, pero el punto es que los efectos que generan en cada uno de esos receptores terminan produciendo efectos que se interponen mutuamente o que se interfieren mutuamente. Por ejemplo, efectos contrarios. El típico sería los neurotransmisores de las vías simpática y parasimpática en los tejidos en los cuales cada uno ejerce un efecto opuesto, ¿no es cierto? O sea, acetilcolina con adrenalina, por ejemplo, en estos músculos lisos viscerales y en el bronquio. Y el último es el antagonismo físico, es un poco más amplio. Acá el sistema ya no es un mismo tejido, sino una función determinada en el organismo. Por ejemplo, la regulación de la presión arterial. Entonces, puede ocurrir que dos fármacos tengan mecanismos totalmente diferentes y, sin embargo, ejerzan efectos contrapuestos mutuamente en esa gran función. Por ejemplo, la presión arterial puede ser que un fármaco la reduzca, típico de todos los antihipertensivos, cualquiera sea el mecanismo, va a tender a reducir la presión arterial, al menos en los pacientes hipertensos, y al mismo tiempo ese individuo puede tomar otro medicamento que por mecanismos totalmente diferentes tienda a aumentar la presión arterial. Por ejemplo, un analgésico antiinflamatorio como el ibuprofeno, ¿sí? Que va a retener sodio y va a aumentar la volemia y por ende va a aumentar la presión arterial. Así que en estos casos, digamos que lo que vamos a tener es fundamentalmente una interacción entre esos medicamentos y de eso vamos a hablar bastante en terapéutica, ¿sí? Con los tres primeros casos es más común que se obtengan también tanto in vivo como in vitro o ex vivo, y sobre todo vamos a analizar ahora las características que nos permitan calcular parámetros para los dos primeros casos, o sea, antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Y vamos a analizar y reconocer las formas de las curvas concentración-respuesta en presencia de estos antagonistas. Vamos a analizar en principio el antagonismo no competitivo y para ello vamos a empezar intuitivamente tratando de entender la forma de las curvas, ¿sí? En base a lo que ya estuvimos viendo de acciones de los antagonistas, ¿sí? Conceptualmente, entonces, este esquema que tenemos arriba a la derecha nos muestra cómo es que se produce la competencia. El esquema representa al receptor con su sitio activo en color más violáceo y en ese sitio activo dijimos que van a tener afinidad tanto el agonista A como el antagonista o inhibidor.
que está marcado allí con una I. Dado que los dos tienen afinidad, entonces la probabilidad de que se una uno o el otro depende, por un lado, de ese valor de afinidad, que depende a su vez de la constante de disociación, inversamente, y por otro dependerá también y sobre todo de la concentración de cada uno de ellos. Es decir, que podremos pasar de una situación en donde predomina el efecto de uno a una situación en donde predomina el efecto del otro, dependiendo de los cambios en la concentración, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso en una curva concentración-respuesta, que es la que tenemos dibujada, ¿sí? La curva que está a la izquierda, la primera, digamos si vamos de izquierda a derecha, la que está en color amarillo, oro, corresponde al agonista, nada más, al agonista solo, ¿sí? Fíjense que cuando después de lavar, volver al estado de reposo, se agrega una única dosis de la droga B, que sería un antagonista competitivo, a una concentración muy bajita, en ese caso 10 a la menos 9 molar, y después en presencia de B, tiene que hacerse en presencia porque obviamente todas estas interacciones son reversibles y si lavamos se elimina el antagonista del medio. Entonces, en presencia de esa única dosis del antagonista B, volvemos a hacer la curva concentración-respuesta del agonista A y entonces obtenemos la curva color naranja. ¿Qué pasa si lavamos, volvemos al reposo y volvemos a hacer otra protocolo en el cual agregamos una concentración un poco más grande de B, ahora es 3 por 10 a la menos 9, 5 minutos de contacto y volvemos a hacer la curva del agonista. Obtenemos la curva violeta. Y así sucesivamente seguimos haciendo, lavando, volviendo al reposo y volviendo a hacer otra, siempre con concentraciones crecientes de la droga B. ¿Qué es lo que resultó? Siempre pudimos obtener el efecto del agonista, ¿sí? En todo su rango prácticamente, llegando hasta el 100%. Eso se ve incluso hasta la curva azul. En la verde no llegó, pero justamente porque se terminó de agregar en 10 a la menos 5 molar. No se agregó más que eso. Pero la pendiente de todas esas curvas es parecida, es similar, es paralela. Quiere decir que todas se comportaron igual. La única diferencia es que se fueron desplazando cada vez más a la derecha las curvas del agonista. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para obtener un mismo efecto, por ejemplo, la línea de puntos me muestra el efecto del 50%, hemos tenido que agregar mayor concentración del agonista. Y eso fue cada vez mayor la necesidad de agonista a medida que teníamos más cantidad de B o más concentración de B, que era el antagonista. Entonces, el hecho de que con mayor concentración de agonista pudimos desplazar el efecto, pudimos revertir, mejor dicho, el efecto de B y llegar igual al efecto máximo, nos indica que es un antagonismo competitivo, ¿sí? O sea que intuitivamente uno está interpretando que la presencia de un antagonista competitivo desplaza a la derecha la curva del agonista. Esa es la definición y eso es lo que tenemos que grabarnos como el esquema de curvas concentración-respuesta que nos permite en principio hipotetizar que B se comporta como un antagonista competitivo. Ahora en las siguientes filminas vamos a ver cómo le calculamos entonces los parámetros a ese antagonista competitivo, que dijimos que lo único que va a hacer es interaccionar con el receptor porque tiene afinidad. Entonces justamente lo que tenemos que calcular es la constante de afinidad del antagonista competitivo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comparar diferentes antagonistas competitivos del mismo tipo de receptor y evaluar en base a eso, bueno, cuánto va a ser la potencia como antagonista que tenga uno u otro fármaco, ¿sí? Bueno, entonces, considerando lo que intuitivamente dedujimos en las curvas
de la filmina anterior sobre el antagonismo competitivo, en realidad tenemos que ver cómo se calculan los parámetros de interacción, ¿sí? Pero la interacción competitiva puede ser un poquito más amplia que un antagonismo, porque también puede ocurrir que existan dos agonistas y los dos agonistas se pueden utilizar o puedan interaccionar simultáneamente con el mismo tipo de receptores, ¿no es cierto? Entonces la interacción competitiva se plantea en términos de que podrían existir dos fármacos y cualquiera de ellos tener actividad. Finalmente se simplifica si uno de ellos no tiene actividad intrínseca, o sea, si es un antagonista, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver en qué se basa el desarrollo, digamos, teórico que permite llegar al cálculo de la afinidad del antagonista o del agonista competitivo en el mismo tipo de receptores, ¿sí? Entonces, bueno, hay un desarrollo de fórmulas que obviamente lo importante es saber cuáles son las premisas de en qué se basa, después es un desarrollo algebraico y vamos a llegar al cálculo de una fórmula que nos permita evaluar la afinidad, ¿sí? O la constante de disociación, en realidad. Bueno, veamos cuáles son las premisas de este desarrollo de fórmulas que tienen también para consultar en el capítulo del libro de cátedra y que obviamente no se tiene que aprender de memoria, sino solamente conocer y entender las premisas para poder evaluar cuál es el tipo de interacción que se está viendo en una curva concentración-respuesta y cuál es el parámetro que se utiliza para calcular las características propias del fármaco, como son la afinidad y eventualmente, si es un agonista, la actividad intrínseca. Bien, bueno, ¿en qué se basa entonces esta interacción competitiva? Que ahora los receptores totales van a estar formados por los receptores que están libres, la concentración de R, más los que están unidos a A, RA, más los que están unidos a la droga B, RB. Entonces el efecto también va a ser igual a la suma de los efectos de A más los efectos de B. Pero cada uno de los efectos está influenciado por la presencia del otro fármaco, es decir, el efecto de A en presencia de B no es el mismo que el efecto de A si estuviera solo en la solución, ¿sí? Bien. Entonces, lo otro es aplicar la fórmula de Furchgott que venimos calculando desde hace varias filminas, es decir, el efecto, ¿en qué corresponde el efecto? Por ejemplo, el de A en presencia de B sobre el máximo va a ser igual a la función de acoplamiento estímulo-respuesta por el número de receptores totales, por la eficacia intrínseca de esa droga A, o sea, epsilon A, y por la fracción de receptores ocupados. Eso es como siempre. La diferencia ahora es que la fracción de receptores ocupados va a ser la concentración de RA dividido todos los receptores, ¿no es cierto? O sea, la concentración de receptores libres más la RA, o sea, los unidos al fármaco A, más la concentración de RB, que son los unidos al fármaco B. Entonces, a partir de eso se hace un desarrollo, ¿sí? Se van, digamos, simplificando la fórmula y después en la ecuación final tenemos que tener en cuenta que no solo tenemos el efecto de A influenciado por B, sino también el efecto de B influenciado por A. Eso sobre todo si los dos tienen efecto, ¿sí? Si B no tiene efecto, obviamente no le sumaremos el segundo término, ¿sí? Vamos a ver que entonces, fíjense la fórmula final, la ecuación 2, vamos a analizarla. El efecto de A en presencia de B va a ser igual a la función de acoplamiento estímulo-respuesta por los receptores totales, que es común a los dos fármacos, ¿no es cierto? Y por la eficacia intrínseca de A dividido un término que nos quedó igual a 1 más paréntesis 1 más concentración de B sobre KB
que multiplica a la concentración de Ka sobre la concentración de A, ¿sí? Si A hubiera estado solo, en ese último término lo único que tenemos es 1 más Ka sobre A. Pero al estar en presencia de B, a la Ka, o sea, la K de disociación de A, se la multiplica por 1 más la concentración de B sobre KB. ¿Eso qué quiere decir? Que la K de disociación de A va a estar influenciada por la concentración de B que está en el medio. Directamente, cuanto más concentración de B tengamos, más alta va a ser esa nueva aparente K de disociación. Y eso es lógico, porque si tenemos más concentración de B, compite con A y más fácilmente se disocia A, ¿sí? Entonces, la presencia de un antagonista competitivo o de un fármaco que interacciona como agonista competitivo, lo que hace es aparentemente aumentarle la constante de disociación al primer fármaco, ¿eh? Y eso es porque compite, obviamente, facilita la disociación. Entonces ese es el principio de esta fórmula. Es muy sencillo y lo importante es entenderlo conceptualmente. Seguimos en la siguiente filmina el análisis. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos la condición más común, que es la que encontremos un antagonismo competitivo? Es decir, si B no tiene actividad intrínseca, ¿sí? Las curvas, como habíamos dicho, son las que se muestran aquí, en donde la presencia de B en las curvas que están en rojo desplaza la curva del agonista, que estando solo es la que está en verde, desplaza esa curva a la derecha. Cuanto mayor es la concentración de B, más desplazamiento. Bueno, ¿cómo aparece eso? A través del planteo de fórmulas. Bien, el efecto de A, entonces, siempre comparando efectos iguales, ¿no es cierto? Al 50%, por ejemplo, en esa línea horizontal, el efecto de A para el agonista, nada más, que es el que vamos a llamar la curva 1, ¿sí? O sea, el efecto de A1 sobre el máximo va a ser igual al efecto de A en presencia de B en cualquiera de las tres curvas rojas. Elijamos una, si quieren la última, para visualizarlo, ¿sí? Cualquiera de ellas, porque en realidad eso se aplica para todas las curvas en presencia del antagonista, ¿sí? Entonces, a esa segunda curva en presencia del antagonista la vamos a llamar el efecto de A2, ¿sí? Que es en presencia de B, dividido el efecto máximo. Bien, reemplazamos y obviamente se eliminan términos comunes. La función de acoplamiento estímulo-respuesta es la misma porque las curvas se hacen en el mismo tejido y obviamente el número de receptores totales también. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la actividad intrínseca de A, de un lado de la ecuación, donde tenemos la curva del agonista sola, dividido 1 más K sobre A1, ¿no es cierto? Que eso es la fracción de receptores ocupados. Va a ser igual, del otro lado, también es el efecto del mismo agonista, así que también va a ser igual a epsilon A, la actividad intrínseca, dividido 1 más la concentración de Ka, digamos la constante de disociación Ka, como habíamos dicho, va a estar aparentemente multiplicada por un factor más grande que depende de la concentración de B. Es lo que dedujimos en la filmina anterior. Entonces va a estar multiplicada por 1 más la concentración de B sobre KB, ¿sí? Bueno, entonces las actividades intrínsecas de A son las mismas de ambos lados de la ecuación, con lo cual se empieza a trabajar con esos pasajes de términos, ¿sí? Y vamos simplificando los factores, surge la ecuación 4, que hace un cociente entre las dos concentraciones de agonistas conocidos, A2 sobre A1, las cuales se pueden medir, y queda igual a 1 más la concentración de B, que también es conocida, dividido KB. Es decir, que a partir de esta ecuación tenemos una sola incógnita, que es la constante de disociación del antagonista competitivo, KB, ¿sí?
Bueno, para calcularla y considerando que siempre graficamos las curvas en función de logaritmos de las concentraciones, entonces es mejor pasarla a la función logarítmica, ¿sí? Bien, con lo cual finalmente nos va a quedar una nuevo, digamos, desdoblamiento de esa función donde vamos a llamar a ese cociente A2 sobre A1, se lo llama X, para poder trabajar más fácil en la ecuación. Y entonces nos queda finalmente una ecuación en donde de un lado del término nos queda menos logaritmo de la k de disociación de B, ¿sí? Es igual a menos logaritmo de la concentración de B más logaritmo de, entre paréntesis, x, que dijimos que es la concentración de A2 sobre la concentración de A1, menos 1. Esa es la ecuación, digamos, que nos va a permitir calcular el menos logaritmo de KB, ¿sí? Que obviamente es una función inversa de la constante de disociación y entonces nos permite estimar la afinidad, ¿sí? A ese valor de menos logaritmo de la K disociación del antagonista competitivo se lo llama PA2, ¿sí? O también PKB en la actual bibliografía, al simplificado y directamente lo llaman como PK a las distintas variables, ¿sí? Así que este método, que es sencillo, ¿en qué consiste? En que hacemos en el mismo tejido las curvas concentración-respuesta, primero del agonista solo, la vamos y hacemos un agregado de una concentración única del antagonista competitivo. Esperamos 5 minutos y en presencia de él hacemos nuevamente la curva del agonista, ¿sí? Y esa curva va a estar desplazada, va a requerir, en las primeras dosis no vamos a tener respuesta y después va a empezar a incrementarse y va a requerir aumentar las concentraciones para llegar al efecto máximo. Eso es lo que en la práctica vamos a hacer. La vamos, volvemos a hacer otra con otra concentración, así se pueden hacer 2 o 3 concentraciones distintas del antagonista competitivo. Graficamos y entonces a partir de ese gráfico podemos medir para cada curva en presencia del antagonista un valor A2 al mismo efecto que medimos el valor A1 del agonista. Podrían ser al 50% de efecto, por ejemplo, o no, si fueran agonistas parciales, podemos elegir otro valor, no importa, mientras sea el mismo valor de efecto, no hay problema. Y entonces aplicamos directamente esa fórmula y es un modo sencillo de calcularlo. En el próximo filmino vamos a ver un modo un poco más consistente de calcular el valor, pero basada en la misma ecuación, en la misma función, ¿sí? Que es siempre el método de comparar dosis o concentraciones equiactivas. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo realizado en el laboratorio para el estudio de los parámetros del antagonismo competitivo que produce la atropina sobre la acetilcolina, ¿sí? Está hecho en intestino, entonces, como dijimos anteriormente, se hace una curva concentración-respuesta del agonista, generalmente más de una hasta estabilizar y se toma la que esté estable, suele ser la segunda. Entonces se la grafica y es la curva roja, ¿sí? ¿Qué le podemos calcular al agonista? Bueno, le podemos calcular la concentración efectiva 50, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que eso se hace a partir del efecto del 50%. Ingresamos y descendemos al eje de las concentraciones para interpolar la concentración, ¿sí? Y eso en este eje que ya está en escala logarítmica resulta igual a 6,3, el menos logaritmo de la concentración efectiva 50, que es el P de 2, corresponde a 6,3. Fíjense que en el eje ese es el punto A1 que está entre menos 6 y menos 7 a la interpolación de 6,3. Bien,
Después, en el experimento se habían hecho curvas consecutivas con distintas concentraciones únicas, ¿sí?, de atropina. En este caso hay dos curvas. Se hizo una curva con una concentración de atropina de 0,03 microgramos por mililitro. En presencia, a los 5 minutos se hace la curva de acetilcolina y resulta la curva que vemos con el color azul, es decir, se desplazó a la derecha. Y después lavamos, volvemos a la línea de base y volvemos a hacer otra curva, en este caso en presencia de una concentración más grande de atropina, que es 0,3 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces, a partir de cada una de esas curvas se puede aplicar la fórmula del cálculo del PA2 o P menos logaritmo de la K de disociación del antagonista competitivo, que en este caso es atropina, ¿sí? Entonces, en cada caso vamos a calcular un valor. Para la curva azul, el valor de A2 que vamos a tomar está marcado, ¿sí? Y entonces se aplica la fórmula. Va a ser menos logaritmo de la concentración de B. ¿Qué concentración de B vamos a utilizar? La concentración de B es 0,03 microgramos por mililitro, pero no podemos utilizarla con esa forma, con esas unidades, sino que debemos convertirlo a molar. Entonces se convierte en molar y después se le suma el logaritmo de un cociente entre las dos concentraciones, A2 sobre A1. Acá no importa qué unidad tengamos porque las dos van a estar en las mismas unidades y entonces se simplifica, ¿sí? Así que podemos comparar las concentraciones de la acetilcolina en molar, que sería lo ideal, o si no, en microgramos por mililitro. En ese caso no importa. Hacemos ese cociente A2 sobre A1, a eso le restamos 1, y a todo eso le obtenemos el logaritmo, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos tener un valor PA2. En esta curva dio un valor de 8. Después hacemos lo mismo para la siguiente curva, la curva B. Y en este caso dio un valor de 7,8. Entre 8 y 7,8 prácticamente no hay una gran diferencia. La diferencia es la variabilidad biológica. Ustedes saben que obtener datos biológicos nunca da resultados exactos, ¿sí? Se considera que no hay diferencia significativa entre varios datos cuando hay menos de el 5% de probabilidad de que haya de diferencia entre los valores, ¿sí? Entonces consideramos que eso no es significativo. Bueno, vamos a ver en la siguiente filmina un método que nos permita calcular el valor de PA2 a partir de una serie de curvas hechas en un mismo tejido, que es un poco más, digamos, mejor, más fuerte ese número, porque implica, digamos, las pequeñas variaciones biológicas que se pueden obtener entre las varias curvas en un mismo tejido, ¿sí? Entonces, va a dar un número, digamos, más robusto estadísticamente, ¿sí? Bueno, entonces, un método por el cual se obtiene una estimación más robusta del PA2, es decir, una estimación de la afinidad del antagonista competitivo por los receptores, ya que el PA2 es igual al menos logaritmo de KB, es obtener el gráfico de Gill. Entonces, este gráfico es una resolución de la aplicación a la realización de varias curvas del agonista en presencia del antagonista, y esas varias es utilizando distintas concentraciones del antagonista, es decir, varias, por lo menos 3 o 4 concentraciones diferentes del antagonista competitivo, ¿sí? O sea que vamos a tener una serie de curvas que gradualmente se van a ir desplazando a la derecha a medida que aumentamos la concentración del antagonista competitivo. Ahí tenemos nuevamente el gráfico que habíamos analizado intuitivamente al principio, ¿sí? Entonces,
Para un dado efecto, por ejemplo el del 50%, vamos a medir las concentraciones A2 que corresponde a cada una de las curvas, ¿sí? Y vamos a considerar cuál es su concentración de antagonista en unidades de molar. Entonces, si aplicamos, vamos a la fórmula, si aplicamos la ecuación del PA2, que es igual al menos logaritmo de KB o PKB, consideramos que eso puede corresponder a la ecuación de una recta, ¿no es cierto? Porque ¿qué conocemos? Conocemos las variables A2 y A1 y conocemos la concentración de B. Entonces, si nosotros graficamos el último término, logaritmo de A2 sobre A1 menos 1, en función del menos logaritmo de B, nos va a quedar una ecuación de una recta, ¿sí? En donde la pendiente es igual a 1. Fundamentalmente, entonces, en esa recta, ¿sí? Si nosotros hacemos que el logaritmo de A2 sobre A1 menos 1 sea igual a 0, ¿sí? En la ecuación, véanlo arriba, ¿a qué nos queda? ¿Qué nos queda en ese caso? Que PA2 es igual al menos logaritmo de la concentración de B, ¿sí? Y eso es lo que se obtiene entonces en la abscisa al origen, ¿sí? Así que el punto es obtener esos valores A2 sobre A1 para cada concentración de B. Eso va a ser un punto, un par ordenado, ¿no es cierto?, que allí está marcado con un redondelito verde, y ubicarlos en el gráfico y después calcular la mejor recta que los une entre ellos, ¿no es cierto?, por un ajuste lineal. Y de esa manera vamos a evaluar cuánto es el valor de la pendiente. Bueno, como estos son datos biológicos, cuando veamos la ejercitación vamos a ver que exactamente igual a 1 no da, pero cuando uno calcula la ecuación de una recta con un grupo de datos que son repetidos, porque piensen que esto es un único experimento, esto después se repite con por lo menos 6 u 8 órganos diferentes del mismo estilo, con el mismo protocolo, y todos esos datos después se analizan conjuntamente. Entonces, en esa condición, el ajuste lineal de la recta nos va a dar una pendiente con su error, con su variación, y hay test para saber si ese valor es diferente estadísticamente de 1 o no, ¿sí? Entonces, en la práctica uno puede quizás encontrar un valor de 0,8, ¿sí?, como valor medio, pero con un rango de dispersión, y eso resultar no diferente de 1, ¿sí? Entonces, en esa condición, graficado y ajustada a la mejor recta, el valor de abscisa al origen, o sea, la extrapolación en el eje de las X, directamente nos va a dar el valor de PA2, o sea, del menos logaritmo de KB, ¿sí? Arriba también tenemos la representación de los puntos correspondientes a ese experimento, ¿sí? Y vemos una diferencia, está graficado como menos logaritmo de A2 sobre A1, pero en función del logaritmo positivo de B, ¿no? Pero fíjense, las concentraciones molares están con valores negativos, menos 9, menos 8,5, menos 8, menos 7,5, o sea que es lo mismo en ambos gráficos. En el gráfico grande inicial tenemos el eje en menos logaritmo de B y los valores se expresan en positivo, 8, 7, 6, 5. O sea que esas son distintas modos de representarlo con que se van a encontrar en la bibliografía, en los trabajos científicos, pero en todos los casos es la misma representación del gráfico de Gill, que permite fácilmente estimar el PA2 o el menos logaritmo de KB, o sea, un parámetro de afinidad del antagonista competitivo con mejor precisión, digamos, más robusto que a partir de cada una de las curvas individuales. Y además este gráfico de Gill tiene una ventaja,
que permite diferenciar a lo mejor otro tipo de curvas que pueden desplazarse también a la derecha, pero que realmente no corresponden a un antagonista competitivo, y en ese caso, en el gráfico de Gill, la recta no se ajusta a una pendiente de 1, de un valor no diferente de 1, ¿sí? O sea que para que sea antagonista competitivo, en el gráfico de Gill tiene que ajustar la pendiente a 1 o un valor no diferente de 1, y además nos da la facilidad de estimar el mejor valor de PA2, con lo cual si se puede hacer el gráfico de Gill es lo mejor. Si tenemos pocos datos porque se ha hecho a lo mejor una sola concentración de antagonista competitivo o dos, bueno, se puede en cada curva calcular y aplicar la función de PA2, y sobre todo si se está trabajando con un fármaco que uno ya sabe que es un antagonista competitivo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otros dos ejemplos de antagonismos competitivos que obtuvimos en el laboratorio. Bueno, fíjense arriba, entonces tenemos una curva concentración-respuesta de adrenalina, ¿sí? En rojo, sola, hecho en vaso deferente, ¿sí? Y en azul es la misma curva concentración-respuesta de adrenalina, pero después del agregado de una única concentración de 0,1 micromolar de fentolamina, antagonista competitivo de los receptores alfa 1 o alfa 2, en los dos, digamos, alfa 1 y alfa 2. Pero en el conducto deferente sabemos que los receptores primordialmente son alfa 1 o únicamente son alfa 1, postsinápticos, ¿sí? Así que ahí estaríamos viendo la competencia por los receptores alfa 1, que se puede calcular, y ustedes harán el cálculo como para volver a interpretar cómo se calculaba. Entonces, para el agonista, la concentración efectiva 50, y fundamentalmente expresado como menos logaritmo de la concentración efectiva 50, que es el P de 2. Eso resultó de 5,95. Hagan ustedes los cálculos a ver si les da. Y para el antagonista competitivo, ¿qué es lo que calculamos? El valor de PA2 o PKB, que es el menos logaritmo de la K de disociación de B, ¿sí? O sea, una estimación de la afinidad de la fentolamina por sus receptores, ¿sí? Fíjense que de afinidad solamente podemos calcularlo para la fentolamina, porque el método aplica la igualación de efectos. No podemos calcular la afinidad real del agonista adrenalina a partir de esas curvas, porque no surge directamente de una curva del agonista el cálculo de la K de disociación. La afinidad del agonista se puede calcular solamente si tuviéramos los elementos para hacer el método del antagonista irreversible o el método de binding, ¿sí? En cambio, para el antagonista competitivo es mucho más sencillo, porque a partir de las curvas concentración-respuesta en ausencia y presencia del antagonista se puede calcular la afinidad, la verdadera afinidad del antagonista, ¿sí? O sea, la K de disociación. Bien. Un detalle también es que las curvas las estamos mostrando en concentración de microgramos por mililitro, ¿sí? La fentolamina sí se conoce la concentración en molar. Así que directamente la única precaución es que el 0,1 micromolar en la fórmula donde aparece concentración de B hay que ponerlo en molar, o sea que va a ser 10 a la menos 7 molar. El dato de menos logaritmo de B va a corresponder a 7. Bueno, en el gráfico inferior tenemos otra curva concentración-respuesta que corresponden a los efectos de adrenalina en el intestino aislado, ¿sí? Aquí el efecto del agonista es relajación, pero de todas maneras se puede hacer una curva de relajación de adrenalina, sobre todo aplicada sobre una
contracción tónica mantenida por alta concentración de potasio. Entonces sobre esa contractura se hace una curva de varias concentraciones de adrenalina que va relajando gradualmente, ¿sí? Y después se hace la misma curva en presencia de una concentración de propranolol. En este caso se agregó 0,35 micromolar, ¿sí? O sea, 3,5 por 10 a la menos 7 molar de propranolol. Y bueno, con eso también se puede calcular el PA2 del propranolol, que resultó de 7,49. Fíjense, si comparamos los dos antagonistas, aunque actúan en distinto tipo de receptores, ¿no es cierto? El propranolol va a actuar en receptores beta 2 en este caso porque relaja. Bueno, si comparamos las afinidades, podemos decir la fentolamina es más afín por sus receptores alfa 1 que el propranolol por los receptores beta 2. ¿Por qué? Porque la fentolamina dio un valor de PA2 de 8,27, mientras que el propranolol dio un valor de 7,49. ¿Sí? O sea que el cálculo de estos parámetros es muy importante y es, como habíamos dicho al principio, el ABC de la farmacología, porque además recordemos que los antagonistas competitivos se utilizan como una herramienta farmacológica, ¿sí? Si yo tengo un tejido al cual quiero saber qué tipo de receptores hay, puedo hacer este tipo de curvas concentración-respuesta y calcular, ¿no es cierto?, la constante de afinidad del antagonista. Primero ver si desplaza al agonista. Si un antagonista selectivo desplaza al agonista, quiere decir que esos receptores por los cuales el antagonista es selectivo están presentes y el agonista actúa por esos receptores, ¿sí? Y por otro lado, el cálculo de las afinidades permite, ya dijimos, comparar, por ejemplo, distintos antagonistas sobre el mismo tipo de receptor. Por ejemplo, podríamos comparar las afinidades de fentolamina, prazosina, terazosina, doxazosina, tamsulosina por el receptor alfa 1, haciendo curvas concentración-respuesta o juegos de curvas, un juego para cada uno de los antagonistas, aplicando shield o el cálculo a partir de una sola de las curvas, porque sabemos que todos son competitivos, y veremos cuál de ellos es el más afín. Haremos un orden de afinidades entre los antagonistas. Eso es muy útil para entender, digamos, las propiedades a nivel experimental y después con toda una serie de, digamos, otros factores que influyen, también entender las diferencias en actividad en el organismo entero. Bueno, en esta filmina entonces vamos a ver las situaciones o el tipo de curvas concentración-respuesta que se obtienen cuando los dos fármacos que compiten por los mismos receptores son agonistas, ¿sí? En la serie de arriba vemos la curva concentración-respuesta del agonista A, ¿sí? Son curvas teóricas, por eso están indicadas los ejes como de concentraciones, como la concentración del fármaco respecto de su K de disociación. No importa, eso es cómo se calcularon las curvas teóricas, ¿sí? Pero prestemos atención a esto. La curva del agonista solo es aquella que tiene el numerito 0 al inicio. Quiere decir que no tiene nada de antagonistas, ¿sí? Entonces tendremos A como agonista. Da una curva sigmoidea que llega al valor 1, que corresponde al 100% en el eje de efectos, ¿sí? Eso ya que es un agonista puro. Si antes de hacer la curva del agonista A agregamos una única concentración del antagonista B, vamos a tener en este caso un efecto en el eje de las X que corresponde a cuando no hay nada de el agonista A, que vamos a ir agregando después, ya B tiene un efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque B también es un agonista, ¿sí? En estas primeras curvas consideramos que tanto A como B son agonistas puros y eso se representa en el valor de alfa E, ¿se acuerdan? La eficacia.
relativa. La eficacia de A la vamos a llamar alfa, que es igual a 1, y la eficacia de B la vamos a llamar beta, también igual a 1, ¿sí? Entonces, bueno, cuando ponemos B en una única concentración va a tener un efecto. Ese efecto de B depende de la concentración de B que hayamos agregado, ¿sí? Por eso tenemos una serie de curvas y presten atención a la intersección en lo que podremos decir la ordenada del origen, ¿no? Porque a la intersección en el eje de las I's. ¿Sí? Podemos ir aumentando el efecto inicial a medida que aumenta la concentración de B, ¿sí? Entonces, todas esas son curvas individuales. Tenemos una curva, agregamos 0,3, vemos un efecto de B y sobre eso empezamos a agregar A. Obviamente los efectos se van a ir sumando a medida que agreguemos más A, el efecto va creciendo y va a converger en el 100% de contracción del tejido, porque los dos agonistas son agonistas puros. El extremo lo podemos ver con que si agregamos una concentración muy muy alta de B al inicio, podemos llegar a tener el efecto máximo del tejido, que es el 100% del efecto, ¿sí? Cuando la concentración de B allí es 30, por ejemplo, se alcanza el 100%. Y a medida que agreguemos A, por más que sigamos agregando A, más que el 100% no puede dar, porque esa es la capacidad máxima del tejido. Entonces son todas curvas que se van sumando. En ese caso hablamos de un sinergismo competitivo, ¿sí? En cambio, en las curvas de abajo, la forma es un poco más extraña, pero también tratemos de identificar la curva del agonista solo, que es la que está marcado con el valor 0. Fíjense que es una sigmoidea, ¿sí? Y que recorre en la parte inferior de la serie de curvas en el inicio y la parte superior después de ese punto de inflexión, ¿sí? Esa es la concentración del agonista solo, que es el que tiene el número 0. Bueno, si ahora agregamos un antagonista, mejor dicho, un agonista competitivo, pero que tenga un valor de beta, es decir, de eficacia intrínseca de 0,5, es decir, que por más que agreguemos y agreguemos concentración de B, solo va a alcanzar a dar el 50% del efecto del tejido. Vemos que en la primera parte de las curvas obviamente se van sumando, ¿no es cierto? Siempre va arrancando el efecto de un valor más alto dependiente de la concentración de B que tiene actividad. Ahora, ¿hasta cuándo puede estimular y generar efecto B? Hasta el 50%, porque eso es lo que le permite su beta, ¿sí? Entonces, allí se frena el efecto. Por más que agreguemos A en todas esas curvas, obviamente se va a ir sumando, pero A tiene capacidad de dar más que el 50%. A puede llegar a dar el 100% del efecto. Entonces lo va a alcanzar. Fíjense que al final de todo las curvas alcanzan el 100% y eso es debido a la presencia de A. Ahora, como tiene que competir con B para poder alcanzar esa concentración, las curvas se van desplazando gradualmente a la derecha, ¿sí? A medida que aumentamos la concentración de B. Entonces, en esta condición se habla de dualismo competitivo, porque en la primera parte de la curva, hasta la concentración de A igual a 1, según ese eje, tenemos una sumación, un sinergismo, digamos, de los dos componentes, ¿sí? Mientras que en la segunda parte de la curva se antagonizan porque B desplaza al efecto de A, a la curva de A, hacia la derecha, ¿sí? Entonces, por eso ahí hablamos de un dualismo competitivo. Bueno, estas curvas parecen muy raras, pero en realidad se suelen dar cuando aparecen dos fármacos que tienen actividad agonista, ¿eh? No es tan raro encontrarlos. En esta filmina vamos a ver otro tipo de antagonismo que es el que se conoce como antagonista no competitivo o metactoide, ¿sí?
para lo cual en todo lo que representa las fórmulas lo vamos a denominar como B' para diferenciarlo de la nomenclatura que usamos para antagonismo competitivo, que era B, ¿sí? Bueno, veamos las curvas. En la parte de arriba, entonces, podemos ver la serie de curvas concentración-respuesta teóricas, ¿sí?, obtenidas para un agonista A, en principio en ausencia de otro fármaco, que es la curva de arriba, ¿sí?, la que tiene las letras 0, que está marcado como 0 de concentración de B, ¿sí? Pero después tenemos una serie de curvas siempre del agonista A en presencia de concentraciones únicas en cada curva y a su vez curvas con concentraciones crecientes del antagonista no competitivo o metactoide B', ¿sí? Fíjense que en las curvas de arriba, el primer gráfico, ese efecto de A se va reduciendo, ¿sí?, gradualmente. Uno lo visualiza mejor en el efecto máximo, la caída, pero si analizamos en cada uno de los efectos a las distintas concentraciones del agonista A, el grado de inhibición es similar, ¿sí? Es decir, que la presencia de B' redujo el efecto de A proporcionalmente a la concentración de B'. Eso pasa en los dos gráficos, en el de arriba y en el de abajo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en el gráfico de abajo, la inhibición que llega a producir concentraciones crecientes de B es completa, ¿sí? O sea, se inhibe totalmente el efecto de A. Mientras que en el gráfico de arriba, esa inhibición o antagonismo metactoide es incompleto. Eso nos damos cuenta de que es incompleto fundamentalmente porque en concentraciones crecientes, fíjense las últimas, 10, 30 y 100 de concentración de B, prácticamente se superponen en la misma curva. Quiere decir que más de allí no va a inhibir, pero se han hecho los intentos, se han agregado concentraciones crecientes. Entonces ahí nos damos cuenta que es incompleto, ¿sí? Mientras que en el de abajo, a medida que se fue agregando, bueno, finalmente se inhibió totalmente, en forma completa. El más frecuente es el completo, el que vemos abajo, pero eventualmente se podría encontrar un incompleto, un antagonismo metactoide incompleto, ¿sí? Bueno, después esos valores de P igual a 0, por ejemplo, o beta prima, lo que nos indica es eso, si puede llegar a completamente bloquear al agonista o no, o es incompleto. Fíjense que cuando dice que el agonista puede ser un agonista puro o un agonista parcial. No importa, esa parte no le vamos a dar más importancia porque son casos más complejos. Lo único que interesa de acá es que uno pueda identificar por la forma de las curvas el tipo de antagonismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que prestar atención? Que se reduce el efecto máximo y los efectos en todas las concentraciones de A por la presencia de este antagonista. Esa inhibición puede ser completa o incompleta. Y siempre corresponde, todas las curvas están en el mismo rango de concentraciones de A. Fíjense que no se ha desplazado la concentración de A, simplemente se ha reducido hacia abajo. No es corrimiento a la derecha como el caso del antagonismo competitivo, ¿sí? En este caso está todo en el mismo rango de concentraciones. Entonces lo que uno va a ver es que las distintas curvas del agonista van disminuyendo también su pendiente, ¿sí?, para explicar de alguna manera o de acuerdo con que se reduzcan los efectos. Bueno, en la próxima filmina vamos a ver cómo le calculamos la afinidad a ese antagonista metactoide, o sea, la constante de disociación. Bueno, este gráfico nos recuerda los mecanismos de acción en el músculo liso, recuerdan que ya hemos visto en las clases anteriores, y tenemos entonces un poco los posibles sitios de interacción no competitiva, ¿sí? Un antagonista no competitivo que en realidad va a ser antagonista de
va a interferir, como habíamos dicho inicialmente, con el efecto del agonista, ¿sí? Pero ese agonista A, que se une a sus propios receptores del complejo RA, da el estímulo A, y finalmente el efecto de A, que lleva a la contracción, va a tener entonces una interferencia por una droga que llamamos B', el antagonista no competitivo, que en realidad se está uniendo a otro receptor y está interfiriendo, ¿sí? ¿Cuáles los posibles vías de interferencia en esa cadena de eventos que conducen al efecto? En este caso, que el agonista puede ser acetilcolina y se une a receptores activando una proteína GQ, bueno, por todo lo que ya sabemos, influye en la fosforilación de los canales de calcio, ¿no es cierto? Entonces, un típico antagonista no competitivo puede ser un bloqueante de los canales de calcio. Hay de distintos tipos, los que se unen en el mismo sitio que el calcio del lado extracelular son las dihidropiridinas, nifedipina, nitrendipina, amlodipina, ¿sí? Impidiendo o reduciendo el influjo, o los que se unen ingresando a través de la membrana, que se unen del lado interno del canal, verapamil o diltiazem, también van a actuar como no competitivos con el agonista acetilcolina, y también ellos van a actuar como no competitivos frente al calcio. Pero después tenemos otros posibles sitios. La unión de calcio-calmodulina, ¿no es cierto? También podría ser interferida por W7, que también da un típico antagonismo no competitivo. Y también se van a comportar con curvas del estilo del antagonismo no competitivo aquellos inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? Que van a incrementar los niveles de MP cíclico y se van a oponer a la contracción. Así que, bueno, todos esos podrían ser modos especiales, digamos, de interferencia, ¿sí? También podríamos tener agonistas del receptor beta 2, pero esos en realidad van a dar unas curvas un poco diferentes, ¿sí? Y eso corresponde a un antagonismo funcional, como habíamos definido hace un rato, ¿sí? Entonces, todos los no competitivos, lo importante es pensar que la forma de la curva son las que vimos anteriormente, un descenso del efecto proporcional a la concentración del antagonista no competitivo, y lo que vamos a ver ahora en la próxima filmina es cómo se calcula entonces esa constante de disociación del antagonista no competitivo por su sitio específico, la afinidad por su sitio específico. A través de la inversa de la constante de disociación. Entonces, por ejemplo, si fuera una dihidropiridina, por el sitio de unión en el canal de calcio, que es el mismo con el que se une el calcio, ¿sí? Si fuera verapamilo, por el sitio interno en el canal de calcio. Si fuera para W7, por el sitio de unión a la calmodulina. Si fuera la fosfodiesterasa, bueno, por el inhibidor de la fosfodiesterasa, por el sitio de unión a la fosfodiesterasa. O sea, las afinidades van a ser por su respectivo receptor. Pero obviamente, cuanto más afinidad por su receptor tiene, más va a interferir en el efecto del agonista. Bien. Bueno, como explicamos en la filmina anterior, entonces para poder calcular la afinidad del antagonista no competitivo por sus propios receptores, hay que hacer también un planteo sobre el efecto, ¿sí? En realidad, lo que se plantea es que lo que hace el antagonista metactoide es producir un estímulo sobre sus propios receptores que reduce el efecto del agonista, ¿sí? Entonces fíjense que de esa manera inicia el desarrollo de la fórmula, ¿sí? Lo que hace el estímulo metactoide es producir un estímulo S'B, siempre le damos la categoría o la denominación con prima para los no competitivos, ¿sí? S'B sobre S'max, que va a ser igual al cambio que produce en el agonista, ¿sí? Entonces va a ser el efecto del agonista A menos el efecto del agonista A en presencia de B', ¿sí? Ese es el cambio que produce en cualquiera de las curvas.
dividido el máximo cambio que podría producir, ¿sí? Que es A menos el efecto de A en ese prima máximo del estímulo metactoide, ¿sí? Y eso en realidad es un efecto, piensen que es, es un estímulo producido por el antagonista metactoide, entonces va a ser proporcional a su propia actividad intrínseca, que se la llama beta prima, por la fracción de receptores ocupados por el antagonista no competitivo, o sea, receptores de B', que no son los mismos que los del agonista, ¿sí? Entonces, por eso queda igual a beta prima sobre 1 más K'B, que es la constante de disociación del antagonista no competitivo sobre sus propios receptores, dividido la concentración de B'. Bueno, de esa manera se va haciendo un pasaje, varios pasajes de términos, se lo va llevando a la forma logarítmica, como hemos hecho con otras anteriores, y entonces queda una ecuación, ¿sí? En la cual, como dijimos, uno puede medir el efecto en cualquier concentración del agonista porque todos van a ir reduciéndose en forma proporcional, pero el punto más fácil de medirlo es en la meseta del efecto máximo, ¿sí? Es mucho más sencillo medirlo allí. Entonces, por eso queda la última ecuación, que es la que recuadramos, P de prima 2, que es el menos logaritmo de la K'B, o sea, de la constante de disociación del antagonista no competitivo, va a ser igual a ¿qué? A menos logaritmo de la concentración de B', de que es el antagonista no competitivo, menos logaritmo de, y en un paréntesis, ahí hacemos las diferencias de efectos del agonista siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser igual? El primero es el efecto del agonista máximo, es decir, en la curva de agonista solo, el máximo efecto, hasta dónde llega, ¿sí? Menos el efecto del agonista máximo, pero ahora es en presencia de la máxima concentración del antagonista metactoide. A veces la tenemos, otras veces no. Por ejemplo, en el esquema anterior, en donde veíamos que en el segundo gráfico el antagonista bloqueaba el efecto del agonista totalmente, es completo. Entonces, en esa condición, el efecto máximo de A, pero en presencia de la máxima concentración del antagonista no competitivo, va a ser 0, ¿sí? Pero en otros casos, como en el primer gráfico anterior, lo que teníamos era que todos los efectos se iban, digamos, igualando, aún aumentando la concentración de antagonista no competitivo en una máxima inhibición que no es total, ¿no es cierto? Llegaba hasta un 0,4%. Entonces, bueno, en ese caso iría al 40%, o sea, 40, ¿sí? Cuando no tenemos el dato, porque a lo mejor tenemos una o dos concentraciones nada más del antagonista no competitivo realizadas las curvas concentración-respuesta y no sabemos, entonces por convención consideramos que es completo y ahí ponemos 0, ¿sí? Porque en la mayor parte de los casos es completo, ¿sí? Entonces, repasando, el término de arriba es el efecto máximo del agonista, que si lo estamos haciendo en porcentaje va a valer 100 menos el debido a la máxima inhibición, puede ser 0 en la mayor parte de los casos, dividido otra vez el efecto máximo del agonista solo, que es 100, menos el efecto máximo del agonista en presencia de la concentración de B' que queremos analizar, que va a ser una intermedia, ¿sí? Cualquiera de las curvas en donde ha descendido el efecto máximo. Siempre tiene que haber correspondencia en que para la misma curva consideremos la concentración de B' va en la función y el efecto hasta el cual se reduce el efecto máximo del agonista en presencia de esa misma concentración de B' va en el denominador, ¿sí? Menos 1. Y bueno, y se calcula fácil directamente a partir de la curva. Si hay más de una curva, se calcula un valor para cada una de las curvas y después se promedian, ¿sí? Y entonces P de prima 2 o menos logaritmo de Kb lo que determina es la afinidad del antagonista metactoide o antagonista no competitivo por sus propios receptores, como habíamos explicado antes.
Aquí tenemos datos reales de una curva, entonces, de una serie de curvas que corresponden al agonista acetilcolina en el intestino y a la presencia de un antagonista no competitivo como es verapamil. Vemos entonces que podemos considerarlo no competitivo porque el efecto máximo va disminuyendo y todos los otros efectos también proporcionalmente. Y también podríamos considerarlo completo porque prácticamente la última de las concentraciones, que es la que tiene la curva naranja, prácticamente llega al 100%. Y además lo que observamos es que la concentración anterior fue muy diferente, ¿sí? La curva que está en turquesa de 1 micromolar provocó una disminución mucho menor que la de color naranja de 10 micromolar, ¿sí? Con lo cual eso hace presumir que si uno aumentara a 30 micromolar ya no tendría ningún tipo de contracción y el antagonismo no competitivo es completo, ¿sí? Eso fundamentalmente es lo que tenemos que observar para poder definir, ¿no es cierto?, qué tipo de interacción hay en las curvas concentración-respuesta y bueno, y sobre eso vamos a trabajar en el taller y en el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, pueden ir intentando practicar a partir de esta serie de curvas, por lo menos con el valor promedio, cómo se calcula el resultado del PD'2 o PK'B, que calculado a partir de cada curva y promedio de los distintos repeticiones de los resultados dio 6,22. Hagan el ejercicio de calcularlo para cada una de los valores promedios de las tres curvas para verapamilo 0,1, 1 y 10 micromolar y en esa condición veríamos que si les dan resultados parecidos. Bueno, con esto cerramos el seminario. Después trabajaremos en el taller ejercicios para que ustedes aprendan a identificar los mecanismos y saber qué tipo de parámetros se calculan a partir de cada uno de los tipos de interacción droga-receptor. Es un tema muy importante y tienen que manejarlo al nivel conceptual y de cálculo de parámetros. Bueno, cerramos acá. Bueno, antes de terminar vamos a ver que existe otra condición en la cual el antagonista no competitivo podría no ser una sustancia pura y en ese caso entonces no se puede estimar su constante de disociación, obviamente. ¿Qué es lo que se hace entonces para poder expresar en qué rango de concentraciones produce su efecto? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de curvas concentración-respuesta de serotonina agonista a nivel del intestino aislado. No, perdón, esto es en el útero. En el útero aislado, igual podría actuar en ambos tejidos, ¿no? Pero este es en el útero. Al cual se lo enfrentó con un extracto de plantas, ¿sí? En el laboratorio trabajamos estudiando en muchos casos los extractos de plantas medicinales y bueno, este es un ejemplo de ello donde se estudió una planta que se denomina Fucsia magellanica. Bueno, en ese caso, entonces, lo que se hace es calcular curvas de inhibición y un parámetro que nos diga cuál es la concentración que produce el 50% de la inhibición de la respuesta del agonista, ¿sí? Para ello, lo que se hace es elegir un efecto dentro de la curva, aquel que produzca el máximo efecto del agonista, ¿sí? En este caso, vamos a ver que eso se produce al efecto a la concentración del agonista calculada como logaritmo que corresponde a menos 0,5. Fíjense en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Que si buscamos el valor de menos 0,5, que no está indicado en la escala, pero es el punto medio entre 0 y menos 1, vamos a encontrar el máximo efecto del agonista, ¿sí? 100%. Después se agregaron 2 dosis más, pero ya el efecto fue reduciéndose. Estaríamos en la zona de la meseta, ¿sí? Entonces, tomando ese valor,
nosotros podemos ver que si descendemos, o sea, si aumentamos la concentración de fucsia, se desciende el efecto máximo, ¿no es cierto? De la curva rosa, que es de agonista sola, a la curva verde, que contiene, que antes de agregar la curva del agonista, se le agregó una concentración de 0.03% del extracto de fucsia. Después, si subimos esa concentración a 0,1%, cae un poco más, y si subimos a 0,3%, prácticamente cae hasta casi completo, ¿no es cierto? Bueno, esos puntos se pueden graficar en función de la concentración del antagonista competitivo, y esa es la curva de la derecha. Vemos que tenemos los porcentajes de efecto en función del logaritmo de la concentración de fucsia. ¿Sí? O podría graficarse directamente sobre la concentración de fucsia, podemos tener las dos variaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que está en paralelo, ¿no es cierto? El efecto del 100% está marcado, en realidad tendría que hacer a 0 concentración de fucsia, ¿sí? El problema es que cuando la escala está en logaritmo, el logaritmo de 0 no existe, entonces, bueno, lo que hacemos es poner un punto de concentración muy, muy chiquitito, en este caso se eligió -4, que simplemente sirve como para ver desde dónde partía la curva, ¿sí? Pero después sí, las otras son concentraciones de fucsia calculadas en forma logarítmica, ¿sí? Por lo cual para la concentración de 0.03, el antilogaritmo es, el logaritmo mejor, es menos 1,5, ¿sí? Entonces, fíjense que está justito el punto puesto en la mitad entre menos 1 y menos 2, ¿no? Y el efecto que corresponde es un 80 aproximadamente, 80-85, así lo estoy viendo a ojo, ¿sí? Por ciento del efecto máximo. Bien, después tenemos fucsia 0,1, con lo cual el antilog es menos 1, el logaritmo mejor, es menos 1, ¿sí? Entonces vemos allí en el punto de menos 1 el efecto que corresponde a aproximadamente 60%. Y finalmente para fucsia 0,3%, donde el logaritmo es menos 0,5, tenemos prácticamente un 5% del efecto nada más, ¿sí? Entonces ven que la curva de la derecha representa esos distintos efectos que se fueron logrando con concentraciones crecientes de fucsia a una misma concentración del agonista. Vertical se mide en la curva original. Bien, entonces, luego que se hace, y bueno, luego se interpola el 50%. Entonces, buscamos la concentración que corresponde al 50% de la inhibición, y eso es un dato interesante porque lo que dice es, bueno, yo sé que este extracto o esta mezcla de compuestos va a actuar, ¿sí?, en un rango de la concentración inhibitoria 50 más o menos un valor, ¿sí? Eso se calcula obviamente por la comparación estadística de las varias curvas en las cuales individualmente se hizo la curva de inhibición, ¿sí? Así que bueno, este es un método muy utilizado porque no siempre se trabaja con drogas de composición única, digamos sustancias puras, o a veces son drogas problema en las cuales se puede ver el efecto y no se calculó todavía su peso molecular, así que es interesante este método. Bueno, ahora sí cerramos.